hacer. En este caso, nuestro objetivo, la clave para saber o ya saber que se puede resolver por separables, es si logramos llegar a esta situación. Bueno, ¿cómo es esta situación? ¿Cómo se entiende esta situación? Bueno, resulta que la clave, lo ideal es que lleguemos a una expresión matemática, que multiplique al de y una expresión matemática que multiplique al de x. Esa es la clave. Pero resulta que hay una situación súper importante y es que lo que esté aquí dentro de ese paréntesis, solo debe ser función de y. Bueno, hagámoslo en minúscula. Y aquí en este caso, solo debe ser función de x. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces resulta que los ejercicios nos los van a presentar obviamente de muchas formas, de muchas maneras, pero ¿cómo nosotros logramos llegar a esta situación? Obviamente tengan presente que no todas las ecuaciones se pueden llegar a variables separables. En algunos casos va a ser imposible y pues digamos por así decirlo, que el acto de intentar llegar a separables pues puede ser que se pierda el tiempo. Pero lo importante es que usted al hacer el proceso de intentar llevar a separables, pues puede decir, oiga, al final no me sirvió, no puedo llevar por separables, o sí me sirve y pues lo resuelvo. Entonces, ese es el detalle, que puede ser que usted le dé o puede ser que no le sirva para nada, ¿sí? Pero así usted descarta el método. Entonces, esa es la idea. Primero intentar ver si se puede. Si no se puede, pues se descarta el método y nos tocaría buscar otro método. ¿Bien? Ahora, ¿cómo intentamos lograr esta situación? ¿Cómo lo intentamos, no? Bueno, resulta que para poder llevar el ejercicio a esta situación requerimos de dos cosas principales. Las propiedades de factorización y propiedades matemáticas de los términos como tal que nos permitan separarlos para luego factorizarlos. La clave principal es factorizar. El último eslabón de esa cadena es factorizar, pero a veces primero hay que aplicar unas propiedades. Por ejemplo, hagamos un ejemplo para que ustedes me entiendan un poquito más la situación. Por ejemplo, yo tengo esta expresión, xy cuadrado menos yx. La idea es crear esa expresión que yo tengo, pues son sumas y restas, y la idea es separarlas de tal manera que una parte sea de x y otra parte sea de y. Entonces yo puedo ver por encima que para lograr que una parte sea de x y la otra parte sea de y, pues debo aplicar factorización. Miren, factorizo la x y me va a quedar x factor de y al cuadrado menos y. ¿A que podríamos factorizar una y? Sí, se puede, pero a mí no me interesa factorizar todo lo que se pueda. No, a mí lo que me interesa es que la factorización me lleve a una expresión que dependa únicamente de x multiplicado por otra expresión que también dependa solamente de y. O sea que cada parte dependa de una sola variable. Esa es la clave. ¿Que se puede factorizar más? Ah, bueno, eso lo dejamos para más adelante cuando ya estemos en los pasos de desarrollo. Por ahora nuestro objetivo es que una parte sea de x y otra parte sea de y. Vamos con otra situación que se puede presentar y bueno, ¿cómo la abordaríamos por el procedimiento de factorización? Entonces voy a mostrar otra expresión. Entonces tenemos por acá xy más 3x menos y menos 3 igual. Bueno, así tenemos expresión. Y vuelve y juega. La idea es esta expresión llevarla a una expresión que dependa, a una expresión dentro de paréntesis que dependa solo de x, multiplicado por otra expresión que dependa únicamente de y. La pregunta es cómo logramos esa situación. En este caso, factorizar de todo no se puede, porque no hay algo común en cada uno de los términos. Entonces, en ese caso, vamos a tratar de hacer pequeñas factorizaciones que al final nos lleve a una gran factorización. ¿Cómo es eso? Entonces, eso se llama factorización por agrupación de términos. Entonces decimos, entre este señor primero y este señor segundo, yo podría entre estos dos factorizar una x, ¿no? Eso es lo facilito que se puede hacer. Yo digo factor x, pero ojo, solamente de estos dos. Entonces yo factorizo la x, me queda la y aquí estaría quedando el más 3. Entonces aquí queda más 3. Hasta ahí, son factorizaciones pequeñitas. Luego observo esta otra expresión y digo, oiga, aquí yo tengo menos y menos 3.
¿Qué podemos hacer ahí? Factorizar un signo menos. No hay nada más que hacerle. Y sobre todo yo observo que debo hacer esa factorización porque si veo a futuro, o sea, veo el siguiente paso, hago una pequeña interpretación, si yo llego y factorizo el menos, ¿qué me queda? Pues me queda y más 3. Y vean que el primer término que yo hice en la tarea de hacer esa pequeña factorización ya tiene un y más 3. Entonces a futuro esos y más 3 se van a poder factorizar. Entonces por eso debo factorizar el menos porque a futuro me va a servir. Entonces aquí factorizo el menos y me queda y más 3. ¿Sí ven? Pequeñas factorizaciones para luego hacer una gran factorización y aquí yo digo, mire esta expresión, yo la puedo factorizar. El término y más 3 lo puedo sacar porque se repite. Entonces tendríamos y más 3 factor de x menos 1. Así tendríamos la expresión. Y vean que esto es lo más importante, lograr que me quede dentro de un paréntesis, una expresión que dependa de una variable, de solo una variable, y multiplicado por otro paréntesis que dependa de otra variable. Bueno, puede ser la misma, ¿no? Pero lo importante es que cada paréntesis dependa de una sola variable. Esa es la clave y eso es lo principal. Bien, esto es digamos, los casos de factorización sencillos que se presentan, pero a veces uno no los ve tan fácil. Entonces, ahí también hay que tener cierta destreza, cierta agilidad para observar y decir, oiga, por encimita, ¿yo aquí qué puedo factorizar? No, no puedo factorizar nada, por encimita, ¿no? Digo, oiga, aquí puedo factorizar una x por encima, me queda y más 3. Oiga, aquí tengo, no tengo y más 3, pero podría lograr un y más 3 y factorizo el menos. Entonces vean que es un análisis de un minuto, o bueno, menos 30 segundos, que le permitiría a usted por encima, ver si lo puede llevar a variables separables. Porque recuerden que la idea es que esa expresión se convierta en paréntesis, expresiones en paréntesis factorizadas, donde una dependa de una variable y la otra de otra. Entonces, esa es la idea de este método. Usted toma las expresiones que le da el ejercicio, y usted intenta factorizar. Ahora, vamos a ver un tipo de caso en donde así factorizar no se ve, pero hay que aplicar otra propiedad antes de factorizar y ahí sí se va a ver factorización. Entonces la voy a escribir y vamos a interpretar. Tenemos la expresión Euler a la 3x más 2y más Euler a la 2y. Entonces uno dice, no, pero ahí esos Eulers no se puede hacer nada, porque esos Eulers tienen diferente exponente y en la base, pues está sumando, no hay nada que hacerle a esa expresión. Pero resulta que en este caso, cuando tenemos términos exponenciales de este estilo, que tienen en su exponente términos que se están sumando o restando, aquí yo puedo aplicar propiedades. Y la propiedad es la siguiente. Aquí tengo que hacer pues un pequeño paréntesis. Una pregunta, ¿cómo creen que aparece esta expresión? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué cosas debo multiplicar para que me quede la expresión Euler a la 3x más 2y en su exponente, ¿no? Entonces yo digo, bueno, para que me quede esa expresión, yo tendría que multiplicar, uy, esperen, porque aquí tengo muy grande el tamaño de este esfero. Tengo que multiplicar, si yo tomo Euler a la 3x y lo multiplico por Euler a la 2y, ahí es donde me va a salir la expresión Euler a la 3x más 2y. Claro, de una multiplicación puede salir esa expresión. Pero entonces lo chévere de esto no es verlo de izquierda a derecha, No, esa no es la idea, porque pues esa es la matemática, ¿no? De izquierda a derecha es una forma de verlo. Yo quiero verlo es de derecha hacia la izquierda. O sea, que usted tenga este Euler solito y usted lo convierta en dos Eulers. Eso sí es lo que me interesa a mí. Porque vean que aquí hay una suma en los exponentes, entonces usted podría este solito Euler separarlo en dos Eulers individuales. ¿Y cómo lo puede separar? Pues por esta propiedad que estamos viendo. Cuando tienen la misma base, se suman los exponentes y queda uno solo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo contrario. Cuando tenemos un solo exponente de términos que se están sumando y restando, puedo separarlo en exponenciales independientes. Exponenciales independientes. ¿Y por qué? Pues veamos aquí la situación. Si yo separo este Euler en exponenciales individuales, tendría Euler a la 3x, Euler a la 2y. ¿Sí? Porque yo sé que igual si los multiplico, pues me estoy devolviendo la expresión anterior, vamos bien. Y aquí tendríamos Euler más Euler a la 2y.
Entonces, ese proceso de separar ese Euler en dos Eulers me permite a mí ver una expresión repetida y ahora sí decir que esto se puede factorizar el Euler a la 2y y entre paréntesis quedaría Euler a la 3x más 1. Claro, porque si sacamos este Euler, pues no nos va a quedar nadie. Entonces nos quedaría más 1, cierro paréntesis. Y listo, esa sería la forma en la que se podría tomar esta expresión. Voy a ponerla acá. Vamos a hacer esto, voy a borrar acá. Quiero ponerla en esta parte para que todos nos queden pues así como organizaditos. Esa sería la forma en la que podríamos tomar este Euler elevado a la 3x más 2y más aparte Euler a la 2y y crear una factorización de tal manera que la primera expresión, ustedes pueden observar que depende de una sola variable y la segunda expresión depende solamente de la variable x. ¿Bien? Entonces, al hacer esos movimientos de las letras, al hacer esos cuadres, nos permite que cada expresión, que la expresión se convierta en paréntesis que dependen de una sola variable. Entonces, esa es la clave para resolver ejercicios y vamos a ver una última situación usual que se da para ver qué es de variables separables. Podemos tener la expresión 3x más 2 sobre 1 menos y todo esto va a estar elevado al cuadrado y pues eso es fácil de separar porque uno ve que pues todo el término interno, pues todo el término depende de dos, de la x y de la y. Pero la clave está en que la parte superior depende de una sola variable y que la parte inferior depende de otra variable. Entonces recuerden que mi objetivo es crear dos paréntesis separados. Entonces yo podría pensar en que lo de arriba está dividido en b, lo de abajo, al cuadrado, pues yo podría decir que esto es a cuadrado sobre b cuadrado y verlo como dos términos por separado. Así de esa forma. ¿Sí? Entonces lo mismo ocurre acá. Aquí puede ser 3x más 2 al cuadrado sobre 1 menos y todo al cuadrado. Y ya como cada uno está como con su exponente, ya están de hecho con paréntesis individuales, podemos verlo como expresiones separadas. Vean, ahí tendríamos dos expresiones completamente separadas. Si nosotros intentamos realizar las multiplicaciones, pues podemos devolvernos a la situación original. Significa que matemáticamente es correcto. Entonces, esa es otra situación matemática que se podría presentar. Y bueno, la idea siempre es tratar de todos los términos hacer que se conviertan en pequeños paréntesis donde unos dependan de una variable y otros dependan de otra. Ahora, esos son términos que están puestos así directamente como términos. Pues también puede ocurrir el caso en el que usted tenga una ecuación diferencial, por ejemplo, de y de x, un ejemplo, más Euler a la 2y, y que al otro lado usted tenga, aquí usted tenga Euler a la 3x más 2y, ¿sí? Puede ser una situación matemática. Entonces, ¿usted qué hace? Pues usted de aquí no podría, por ejemplo, usted podría del lado derecho usted podría decir que esto es Euler a la 3x, Euler a la 2y. Pero usted no podría simplificar con este Euler a la 2y. Esto no se podría simplificar. Eso no se puede hacer porque en la parte izquierda el de y es un término que también debería simplificarse, pero no lo está simplificando, entonces eso sí estaría mal. Entonces, en una ecuación diferencial, lo usual, si usted quiere analizar y intentar resolver por separables, lo usual siempre es que la derivada quede solita. Entonces, usted lo que hace es coger todos los términos y llevarlos hacia la parte de la derecha para que le quede una sola expresión. Entonces, lo usual que se hace en este tipo de situación, o sea, en el caso en el que usted quiere decir, oiga, yo quiero ver si esta ecuación se le puede aplicar variables separables. Entonces lo usual es que usted despeje la derivada. Lo usual es que usted intente despejar esa derivada para luego aplicar el proceso de factorización o los diferentes procesos que acabamos de ver para lograr que esto nos quede Euler a la 2y, Euler a la 3x menos 1. Claro, aquí ya pues factorizo y directamente y aquí pues ya nos queda esa expresión. Entonces, resulta que aquí pues ustedes ya saben que todas las ecuaciones diferenciales están de dos formas. En forma de derivada, así, de y sobre dx o de x arriba y de y abajo. Entonces, cuando lo tengan en forma de derivada, aquí lo vamos a anotar, primero, en forma de derivada,
derivada, despejan, despejar, aquí lo voy a anotar, despejar de y de x o de x de y. Esto es lo que hacemos al inicio, ¿no? No es que todas las veces tenemos que hacerlo. A veces uno viéndolo desde encima uno dice, uy, este ejercicio de pronto hasta ya lo resolví y ya sé que se puede llevar a separables, pero lo usual mientras uno va empezando, mientras le va cogiendo el hilo a la situación, pues lo primero siempre es en forma de derivada, en forma de y de x o de x de y, hay que despejar esa derivada y usted lo que hace es que al otro lado usted se pone a maquinar a ver si puede factorizar, si hace agrupaciones, si separa arriba y abajo. Aplica todo lo que acabamos de ver, ¿sí? Intenta aplicar todo lo que acabamos de ver para lograr que le queden esos paréntesis que dependan de una sola variable. Y si usted lo logra, pues ¿qué va a pasar? Que ahí va a poder usted decir que el ejercicio es de variables separables y entonces usted va a hacer lo siguiente. Supongamos que usted tiene de x de y. Y puede ser que le hayan quedado varios paréntesis. Por ejemplo, aquí le quedó uno, otro, en la parte de abajo le quedó uno, le quedó otro. Entonces, ¿qué hace? Si aquí depende solamente de y, por ejemplo, este depende de y, este depende de x, este depende de y este depende de x. Aquí vamos a cambiar una letra, aquí vamos a poner y. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Pues lo que dependa de la letra y lo lleva a la izquierda y lo que dependa de la variable x lo deja en este lado. ¿Por qué lo va a dejar en este lado? Porque usted de x lo va a pasar al otro lado a multiplicar, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Esa es la idea. Y usted aquí llega y dice, como ya factoricé, entonces usted llega y escribe acá, ecuación diferencial separable, separable. Y con eso le está indicando usted al profesor o en el desarrollo que usted está mostrando que el ejercicio se resuelve por variables separables y luego sí puede empezar. Entonces usted llega y dice, como en el lado izquierdo está el de y, aquí vamos a pasar el g de y que estaba dividiendo, lo pasamos a multiplicar y el f de y que estaba multiplicando lo pasamos a dividir. Aquí estaba arriba y de x, abajo estaba h de x y bueno, el de x pasa a multiplicar y se integra a cada lado. Listo. Ahí nosotros ya empezamos a resolver las integrales. Ahora, ¿por qué el de abajo pasa a la parte superior? Porque en las integrales, ¿qué pasa? En las integrales el diferencial nunca está abajo, el diferencial siempre está arriba. Ustedes nunca van a tener una integral donde tengan esto, un diferencial en la parte de abajo. El diferencial siempre tiene que estar en la parte de arriba multiplicando. Entonces, como el diferencial va a estar dividiendo, usted tiene que llevarlo al otro lado a multiplicar. Entonces, de ahí usted determina que pues si en la parte izquierda está el de y, pues tiene que poner todo lo que corresponda a y. Y como el de x va a pasar al otro lado a multiplicar, pues en el lado derecho va a poner todo lo referente a la letra x. Entonces, esa es la lógica que usted va a tener. Y bueno, en el otro caso, en la segunda situación, que usted lo tenga en forma diferencial, ¿qué va a pasar? Pues la idea es que usted deje un diferencial en un lado y deje el otro diferencial en el otro. Entonces, un diferencial, diferencial en en un lado de la ecuación y el otro diferencial en el otro lado. Entonces, hagamos una situación. Supongamos que usted tiene aquí una expresión que multiplica por dx más otra expresión que multiplica por dy, igual a 0. Entonces usted puede llegar y decir lo siguiente, todo este término pues lo voy a pasar al lado izquierdo, obviamente hay que ponerle un menos, no se les olvide. Entonces usted llega por acá y dice esto lo voy a dejar igual, de y, voy a tomar toda esta expresión, la voy a pasar al lado izquierdo, la llevo toda, ¿sí? Aquí hay que ponerle un menos, obviamente. Y luego, ¿qué va a hacer usted? Dentro de cada paréntesis, usted se pone en la tarea de empezar a factorizar o separar lo que está dentro de cada paréntesis. O sea, dentro de este paréntesis tiene que aplicar lo anterior. Dentro de este paréntesis tiene que aplicar lo anterior. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que aquí le va a quedar una expresión f de x y le va a quedar una expresión h de y. Porque recuerden que le queda un paréntesis de una y un paréntesis de la otra, de y. Igual, aquí hay un menos. Aquí le va a quedar otra situación. Por ejemplo, aquí le voy a quedar que la primera dependa solo de x y que la segunda dependa solo de y. Listo.
ahora viene por lógicas, lo que hicimos ya, digamos, en la parte anterior. Aquí, como nos damos cuenta que hay pues una repartición de letras, pues lo ideal es que si en la parte, en la parte izquierda está el de Y, pues tenemos que llevar todo lo referente a la letra Y. Y si en la parte derecha está la letra X, pues llevar todo lo referente a la letra X. Entonces, en ese orden de ideas, y de Y que está multiplicando, recordemos que aquí esto está cada uno dentro de su paréntesis, pues esta tengo que llevarla al otro lado y me quedaría H de Y dividido en I de Y. Y por acá este de Y, pues nos quedaría menos G de X dividido en F de X, multiplicado por dx. Y listo, aquí usted ya integraría. Obviamente también usted aclara aquí que esta es una ecuación diferencial separable. Ecuación diferencial separable. Y así le está mostrando a su profesor que usted hizo toda la tarea, todo el proceso de desarrollo y está llegando a una expresión matemática, la cual pues se puede resolver debido a que esta integral solo depende de la variable x y se integra respecto a x, y que esta integral pues depende solamente de la variable y se integra respecto a y. Y bien, esa sería la forma de abordar este tipo de ejercicios, ¿sí? Entonces, lo principal para este tema es conocer esta situación, conocer que este es nuestro objetivo, esto es lo que queremos hacer. Eso que acaba de señalar, aquí lo voy a poner en grande, esto que acaba de señalar es nuestro objetivo. Cuando hacemos variables separables por variables separables, ecuaciones diferenciales por variables separables, ese es nuestro objetivo. Llegar a algo que dependa solo de y que multiplica al de y igual a algo que dependa de x y que esté multiplicado por dx, y yo integro a ambos lados. Bien, pero para lograr esta situación, pues primero debo tener clarísimo todas estas técnicas algebraicas, porque realmente esto es álgebra. Sumar, restar, factorizaciones, aplicar propiedades, por ejemplo, de Euler, o propiedades aquí de exponente, que cada uno pues va a tener su exponente y separarlo. Sí, son más que todo propiedades, esto es parte matemática. Y cómo se aborda el ejercicio, pues tenemos las dos formas. Siempre vamos a tener ejercicios que van a estar en forma derivada o en forma diferencial. ¿Cómo se aborda el de forma diferencial? ¿Cómo se ataca ese ejercicio? Pues usted lo que intenta es primero despejar la derivada, de y de x o de x de y, como está el ejercicio, y lo siguiente es que al despejar estos dos personajes, usted lo que intenta al despejar, pues es que lo que está al otro lado, intentar factorizarlo y aplicarle propiedades, ¿sí? Eso es lo que usted va a hacer. Al despejar, entonces voy de hecho aquí a generar otro espacio para que tenga un poquito más claro. Déjenme acá un segundo. Entonces lo que yo voy a intentar acá es, cuando yo despeje de y de x, entonces aquí voy a tener diferentes términos que su objetivo es que dependa uno solamente de la letra x y que el otro dependa únicamente de la letra y. Es lo que se va a querer. Y eso se va a querer para ambas situaciones. ¿Para cuál? En el caso en el que ustedes tengan de y de x, o en el caso en el que se tenga de x de y. Que esa expresión pues usted logre que dentro de un paréntesis solamente haya una variable y que dentro del otro paréntesis pues haya solo una variable, ¿sí? Que se dependa de una sola variable. Y si esto se logra, pues en ese caso podemos decir, oiga, esa ecuación se puede resolver por separables. Si usted no logra esta situación, pues simplemente usted dice, no, pues no pude, no se puede por ahí, y pues tengo que buscar otro método alternativo, porque pues definitivamente por separables no se puede. Entonces pues usted busca otro método, y bueno, esa sería la idea en este caso, ¿no? Y bueno, ya saben qué debe ocurrir. Lo siguiente, que usted tenga esa derivada y usted logra esta situación, pues es pasar el diferencial que esté en la parte de abajo al otro lado, multiplicar, y bueno, donde esté el de y deben poner solo las letras y, y donde está el x deben poner solamente las letras x, como ya le expliqué. Y bien, esa es la recapitulación, esa es la explicación del método de variables separables. Eso es todo lo que se debe tener presente, ¿sí? Ahí está toda la información resumida para que ustedes tengan claro cómo abordar e intentar resolver un ejercicio por variables separables. Recuerden que si no logran llegar a la situación, pues simplemente ustedes dicen, pues por acá no se puede, voy a buscar otro método. Y listo, con eso finalizamos la explicación de variables separables. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.com y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia.
enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.